mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo mi rutina de ejercicio para las piernas. Una de las 3 rutinas que tengo, porque yo siempre tengo más de una o más de 2 rutinas, ya sea para el abdomen, para las piernas o para los brazos. Así que en el día de hoy les voy a estar compartiendo una de mis rutinas para piernas. En el video de las preguntas que he evadido, ahí les conté un poquito más o menos qué era lo que estaba pasando con mi peso, con mi cuerpo, con mi ejercicio y con todo eso, y varios de ustedes me pidieron mis rutinas, así que en el día de hoy les tengo mi primera rutina para piernas. Al final del video les voy a estar explicando un poquito más de qué es lo que hago, pero ahorita nada más les voy a mostrar los ejercicios que hago y cómo los hago y toda la cosa. Así que si ustedes quieren saber cuál es esa rutina que yo hago para mis piernas, quédense a ver este video. Para esta rutina de ejercicio para piernas y glúteos, lo primero que hago es hacer sentadillas. A mí me encanta hacer sentadillas con pesas. Sin peso siento que no me queman nada. En este momento estoy usando 20 libras, pero con el tiempo le voy a ir aumentando más libras. Esta rutina la hago solo por 30 minutos, así que hago de 3 a 4 sets con 10 o 15 repeticiones. Las repeticiones pueden variar de acuerdo al peso. Ahorita no pueden ver, pero tengo los pies sobre unas placas de peso que más adelante les muestro. A mí me gusta usarlas porque siento que las sentadillas queman más de esta manera que al hacerlas solo parada en el piso. Cuando iba al gimnasio usaba unos banquitos, de esa forma las sentadillas queman aún más. Este tipo de pesa que yo estoy usando también se puede reemplazar por una pesa rusa. Para este tipo de ejercicio o todos los ejercicios en general, tenemos que asegurarnos de mantener una muy buena postura para evitar lesiones. Después de hacer 10 sentadillas paso con la barra a hacer peso muerto. Cuando tenía mi rutina en el gimnasio le agregaba pesas a la barra, pero en este momento el peso de la barra se me hace suficiente. Más adelante le voy a agregar las pesas. Para este ejercicio es súper importante mantener la espalda recta. Esta barra pesa 45 libras y es recomendado comenzar a hacer este tipo de ejercicios con la barra por sí sola y con el tiempo irle agregando peso. Y también les recomiendo hacer este ejercicio enfrente de un espejo o que alguien las esté viendo para asegurarse de tener la espalda recta para evitar lastimarse. El tercer ejercicio que incluye esta rutina es elevación de piernas con 45 libras. En el gimnasio podía levantar 60 libras, pero como estoy comenzando de nuevo, solo estoy usando 45. Pero también con el tiempo le voy a ir aumentando. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo e ir subiendo de peso con el tiempo y no comenzar a lo loco. Si se dan cuenta, mantengo elevadas las piernas por unos segundos, ya que me he dado cuenta que de esta manera el ejercicio quema más. Y como solo hago 30 minutos, tengo que usar técnicas para que los ejercicios quemen más rápido. De este ejercicio hago 15 repeticiones o hasta que siento que ya no puedo más, aunque también es recomendado hacer menos repeticiones y agregar más peso. Yo esta semana que viene tengo que aumentarle el peso a este ejercicio porque ya lo estoy sintiendo medio fácil. Y por aquí anda mi Bel, que les quiere decir hola. Ahora vuelvo a lo mismo y aquí sí pueden ver las placas de las que les estaba hablando. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo que al principio, solo que les estoy mostrando un ángulo diferente. Se me olvidó mencionarles al principio, aunque me imagino que ya se dieron cuenta, que cuando hago la sentadilla me quedo agachada unos cuantos segundos, también para obtener mejores resultados. Al igual que con la alimentación, también tenemos que informarnos sobre el ejercicio. Yo poco a poco he ido descubriendo lo que mejor me funciona y siempre mejorando con el tiempo.
Cuando se trata de levantar pesas, siempre me gusta estar frente al espejo para asegurarme de estar haciendo bien los ejercicios. Gracias a Dios nunca me he lastimado, solo una vez fue que casi me arrancó el pelo cuando lo tenía largo por descuidada. Andaba con una cola alta y se me trabó entre dos pesas y para sacarlo me lo jalé yo de inteligente y me reventé un montón de puntas. Este ejercicio con la barra nos ayuda a trabajar la parte de atrás de las piernas y los glúteos. En el video solo les estoy mostrando 2 sets, pero como les dije al principio hago de 3 a 4 sets, solo que no les mostré todos los sets porque hago exactamente lo mismo. Cuando yo estoy haciendo ejercicio trato de concentrarme bastante y solo descanso unos 30 o 40 segundos para beber agua. Siempre termino súper roja como un tomate, solo que esta vez no se nota mucho porque tenía que estar moviendo las pesas y también la cámara, así que esta rutina fue algo diferente. Lo siguiente que hago es estirarme por unos 5 minutos para no amanecer tan adolorida el siguiente día. Recuerden que el estiramiento es súper importante. Antes de comenzar a hacer los ejercicios, lo único que hago es jugar con Belle al corre que te alcanzo y con eso tengo porque Belle es todo un flash. Y ya para finalizar hago unos 5 minutos en la bicicleta nada más porque no estoy tratando de perder peso, sino que lo que quiero es tonificar mi cuerpo y listo, esto es todo. Y ahora que ustedes ya vieron cuáles son esos ejercicios que yo estoy haciendo y cómo los hago y toda la cosa, ahora les voy a platicar un poquito más de todo este cambio que yo he hecho. Bueno, ustedes saben que yo, bueno, no sé si yo ya les había contado, pero yo tenía una membresía en un gimnasio que queda como a 15 minutos, 20 minutos de aquí de mi casa. Entonces nosotros, mi esposo y yo íbamos todos los días por una hora, hora y media. Y obviamente yo sí veo resultados porque mi cuerpo es de esos cuerpos que, ¿cómo se dice? Ay, se me olvida la palabra. La palabra es tonificar. Mi cuerpo se tonifica bastante rápido, especialmente mis piernas. Así que si yo le meto bien duro al gimnasio, mis piernas se ponen bien bonitas. Pero una vez yo dejo de hacer ejercicio por una semana, todo eso se desaparece y mis piernas se ponen bastante delgadas. Y eso era lo que estaba pasando. Además que mi alimentación ha cambiado mucho también. Que si ustedes están interesadas en ese video, no sé si se los voy a compartir antes de este video o después de este video, pero si ya se los compartí, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. A lo que quiero llegar es que les estaba diciendo que al gimnasio yo iba por una hora o por una hora y media. Cuando nosotros decidimos cancelar esa membresía, empezamos a hacer ejercicio aquí en la casa, lo cual yo no lo tomé muy en serio al principio porque la verdad que YouTube para mí es mi trabajo, entonces yo soy bien dedicada a esto y prefería estar trabajando en cosas para mi canal que estar haciendo ejercicio. Pero obviamente ya no me estaba gustando cómo se estaba viendo mi cuerpo. Mis piernas estaban muy flaquitas y me sentía muy flaquita y no me estaba sintiendo bien. Entonces decidí volver a tomar la rutina de ejercicio. Ahora quiero aclararles, esta rutina o estas rutinas yo las llevo haciendo por un mes, lo más de 3 semanas a un mes, y déjenme decirles que yo he visto muy buenos resultados. Y aquí en mi casa nosotros tenemos un mini gimnasio. Mi esposo ha estado comprando cosas para hacer ejercicio aquí en la casa y eso me tiene súper feliz
ustedes también, porque no es lo mismo para mí, en lo personal, no es lo mismo hacer ejercicio en un gimnasio con todo ese equipo que hacer aquí en la casa con unas cuantas cositas. Entonces, lo que yo empecé a hacer es, como les digo, yo le dedico mucho tiempo a YouTube, entonces yo decía, oh my god, estar 2 horas o 1 hora y media haciendo ejercicios, mucho tiempo para mí. Así que lo que yo hice fue crear una rutina yo sola, y lo que empecé a hacer fue hacer 3 ejercicios, pero de esos ejercicios que queman, que uno siente que le está quemando. Y también esos ejercicios, o esos 3 ejercicios, solo los estoy haciendo por 30 minutos y luego hago unos 5 minutos de cardio y luego unos 5 minutos en lo que me estiro. Entonces ahí se van unos 40 minutos, así que eso es todo el tiempo que yo le estoy dedicando a mi ejercicio ahorita, y estoy viendo muy buenos resultados. Ahora, cuando yo iba al gimnasio hacía unos 10-20 minutos de cardio, luego andaba por aquí, por allá, hacía ejercicio, a veces me ponía a hablar con la gente, y en eso yo estaba perdiendo bastante tiempo, así que en realidad no iba a lo que iba, aunque yo soy de esas personas que pone como cara de serie en el gimnasio para que nadie se me acerque a hablarme, pero aún así siempre se me acercaban, y a mí no me gusta ir a hablar al gimnasio. Es más, cuando yo estoy haciendo ejercicio yo no tengo mi teléfono conmigo, yo lo dejo en el locker y yo no toco ese teléfono, porque yo soy de esas personas que me gusta enfocarme, pero aún así siempre en lo que andaba buscando máquinas o en lo que esperaba que una máquina se desocupara, eso nos quita tiempo. Entonces he estado viendo mejores resultados aquí. Es más, hasta sudo más, porque como les digo, son 3 ejercicios, pero son esos ejercicios que me queman. Entonces eso me ha estado gustando muchísimo más de cómo era la rutina que yo tenía en el gimnasio, porque ahora estoy utilizando mi tiempo sabiamente. Una cosita que quiero aclararles es que yo todavía, este cuerpo que yo tengo ahorita, esto no es mi meta. Acabo de comenzar, estoy trabajando en eso, estoy en el proceso todavía, así que no quiero que ustedes piensen de que es que yo aquí me la creo que tengo el cuerpazo, que soy la experta en ejercicios, nada que ver. Yo solamente les estoy compartiendo lo que yo estoy haciendo por ahorita y lo que a mí me está funcionando. Así que espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales. Por allá yo les paso compartiendo un poquito más de mi vida diaria y también muchas ideas de atuendos, así que si ustedes son fanáticas de la moda, yo por allá las espero. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Tracy. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video. Bye.